en una tierra donde el poder del faraón se imponía como un dios y el dolor del pueblo hebreo se ahogaba entre los ladrillos y el barro, nació un niño destinado a cambiar la historia. Egipto era un imperio inmenso, majestuoso, pero detrás de su grandeza se escondía el llanto de los oprimidos. El faraón, temeroso de que el pueblo de Israel creciera demasiado, ordenó una sentencia cruel: a todo varón que nazca será arrojado al Nilo. El decreto se cumplía sin compasión. Las madres lloraban en silencio y las aguas del río se volvían testigo de la injusticia. Pero una mujer de nombre Jochebed no aceptó ese destino. Cuando miró a su hijo recién nacido, vio en sus ojos algo que ningún edicto podía apagar. Lo escondió durante 3 meses, ocultando cada llanto, cada respiración, temiendo el sonido de los pasos egipcios. Vivía con el corazón oprimido, pero con una fe que crecía más que el miedo. Cuando ya no pudo mantenerlo oculto, preparó una pequeña cesta con juncos, la cubrió con brea y betún y colocó al niño dentro. Lo miró por última vez y oró en silencio: Dios, si en tus manos están los tiempos y las vidas, recibe a mi hijo, guíalo a un lugar donde el mal no pueda tocarlo. El viento soplaba suave sobre el Nilo y las aguas comenzaron a mover aquella pequeña arca, que no era una tumba, sino un altar de esperanza. Entre los juncos del río, la cesta se alejó, balanceándose como si las corrientes mismas obedecieran una voluntad invisible. A lo lejos, una joven seguía los pasos de su madre, Ana Miriam, la hermana del niño. Sus ojos vigilaban la cesta, con el valor de quien sabe que el destino de su pueblo flota sobre el agua. El río llevó al niño hasta los jardines del palacio del faraón, donde la hija del rey descendía para bañarse. Cuando vio la cesta, mandó a sus siervas traerla. Al abrirla, un llanto rompió el silencio. La princesa lo miró y su corazón se estremeció. «Es un niño hebreo», dijo, pero en su voz no había desprecio sino ternura. Movida por compasión, decidió conservarlo. Dio órdenes para que lo cuidaran y lo adoptó como su hijo, y al tomarlo en brazos, pronunció el nombre que sellaría su destino: An Moisés, porque de las aguas lo saqué. Sin saberlo, el Dios de Israel había puesto a su elegido dentro del corazón mismo del imperio que lo oprimía. Moisés creció en el palacio de Egipto, rodeado de riquezas y sabiduría. Aprendió la lengua, la ciencia y la estrategia de los reyes. Se movía entre columnas doradas y su voz era escuchada con respeto. Pero cada vez que veía los rostros cansados de los esclavos, algo dentro de él ardía. No sabía por qué su alma se estremecía al oír el gemido de los obreros. No entendía por qué su espíritu se conmovía ante los golpes del látigo. Había un fuego oculto en su pecho, una voz interior que le susurraba que no pertenecía a ese mundo. Pasaron los años y mientras Egipto celebraba su grandeza, el joven príncipe comenzó a dudar de su lugar. Cada banquete, cada joya, cada palabra de honor se sentía vacía. Algo invisible lo apartaba, como si su espíritu recordara una historia que aún no conocía. Su destino aguardaba, escondido detrás de las murallas del palacio, en las arenas del desierto, en la voz de un Dios que pronto hablaría con fuego. El niño que fue salvado por las aguas no sabía aún que un día las mismas aguas se abrirían ante él, pero Dios ya lo había marcado. Su nombre sería recordado en generaciones, no como el príncipe de Egipto, sino como el libertador de un pueblo entero. El joven Moisés creció entre los muros del palacio como un hijo de Egipto, pero el eco de su verdadera sangre lo seguía en silencio. Sus pasos resonaban entre columnas talladas con jeroglíficos, pero dentro de él algo gritaba más fuerte que los cánticos de los sacerdotes. Era un príncipe respetado, instruido en la sabiduría de los escribas, en la ciencia de los astros y en la estrategia de la guerra. Era admirado por su valor y prudencia, y muchos lo veían como un futuro líder del imperio. Pero Moisés no hallaba paz en los aplausos. El lujo del palacio era una prisión dorada para un corazón que
no comprendía aún su propósito. Una mañana, decidió recorrer las obras de construcción donde los hebreos levantaban las ciudades del faraón. Quería ver con sus propios ojos el trabajo del pueblo esclavizado. El sol caía ardiente y el aire estaba cargado del polvo de los ladrillos y del dolor de los hombres. Allí, entre el sudor y los gritos de los capataces, Moisés vio lo que cambiaría su destino para siempre. Un egipcio, encolerizado, golpeaba sin compasión a un esclavo hebreo. El látigo silbaba como una serpiente, y cada golpe hacía eco en el alma del príncipe. El esclavo cayó al suelo, ensangrentado, y el capataz levantó nuevamente el brazo. Moisés no lo soportó más, corrió hacia ellos, y con un impulso que mezclaba furia y justicia, se interpuso. ¡Basta!, gritó con voz firme. El capataz lo miró, sorprendido, pero la ira ya había tomado el corazón del príncipe. En un instante, lo derribó. La arena se tiñó de rojo. El silencio cayó. El viento del desierto fue el único testigo de su acción. Miró el cuerpo del egipcio y comprendió que no podía deshacer lo que había hecho. Con temor, escondió el cuerpo entre la arena y se alejó, llevando sobre sus manos la sombra de una culpa que no lo abandonaría jamás. Al día siguiente, aún perturbado, Moisés salió nuevamente entre el pueblo. Vio a dos hebreos discutiendo con violencia y quiso intervenir. ¿Por qué peleáis entre hermanos? Les dice. Pero uno de ellos lo miró con desdén y respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Vas a matarme como mataste al egipcio? Las palabras lo atravesaron como una lanza. El secreto había sido descubierto. Moisés retrocedió, sintiendo que todo el peso de Egipto caía sobre sus hombros. Su nombre, antes lleno de honor, ahora era una sentencia. El rumor llegó hasta los oídos del faraón, quien se llenó de furia. «Traidor», exclamó, «ha derramado sangre egipcia por un esclavo hebreo», y ordenó su muerte. Esa noche, Moisés huyó del palacio. Dejó atrás las riquezas, las coronas, los templos, y emprendió su camino hacia el desierto, donde solo el viento lo acompañaba. Caminó días enteros, sin rumbo, con el alma desgarrada. El sol lo quemaba, la arena lo hería, y el silencio se volvió su castigo. El príncipe de Egipto había muerto. Quedaba solo un fugitivo. Tras mucho vagar, llegó a una tierra llamada Madián. Exhausto, se sentó junto a un pozo. Allí observó a unas jóvenes que intentaban sacar agua, pero unos pastores rudos las alejaban con gritos y empujones. Moisés, aunque cansado, se levantó con el mismo impulso que un día lo había llevado a actuar contra la injusticia. Enfrentó a los pastores, los hizo huir y ayudó a las mujeres a sacar el agua. Ellas corrieron a contarle a su padre, Jetro, sacerdote de Madián, lo que había ocurrido. Un hombre egipcio nos defendió de los pastores, dijeron. Jetro mandó llamarlo y Moisés fue recibido en su casa. Allí, por primera vez desde su huida, encontró hospitalidad, alimento y descanso. El sacerdote lo miró con sabiduría y dijo: «A los caminos de los hombres cambian, pero los designios de Dios permanecen. Tal vez no huyes del faraón, hijo, sino corres hacia algo que aún no comprendes». Moisés guardó silencio, pero esas palabras quedaron grabadas en su mente. Con el tiempo Jetro le dio por esposa a Séfora, una de sus hijas, y Moisés se estableció en Madián. Trabajaba como pastor, guiando los rebaños por los montes, y cada noche miraba el cielo con la sensación de que alguien lo observaba también. Los años pasaron, y aunque el dolor del pasado se fue apagando, una voz dormida seguía dentro de él. No sabía que el Dios de sus padres lo estaba preparando en silencio, moldeando al príncipe fugitivo para convertirlo en el libertador del pueblo. Los años pasaron como el viento sobre las arenas del desierto. Moisés había aprendido el silencio, la paciencia y la soledad. Atrás quedaron los palacios, los banquetes y las voces que lo alababan. Ahora solo el balido de las ovejas y el crujir de las piedras bajo sus pies acompañaban sus días. Era un hombre diferente, marcado por el pasado
pero templado por el tiempo. Ya no era el príncipe de Egipto, sino un pastor que aprendía a escuchar la voz del desierto. Sin embargo, Dios aún no había terminado con él en una mañana. Mientras guiaba el rebaño de su suegro Jetro hacia el monte de Joreb, el monte de Dios, Moisés se detuvo. El aire era diferente, pesado, lleno de un silencio que no parecía vacío, sino expectante. Sus ojos se alzaron y entonces lo vio en una zarza que ardía en fuego, pero que no se consumía. El resplandor iluminaba las piedras, pero el fuego no devoraba las ramas. Era un fuego vivo, sereno, majestuoso. Algo dentro de Moisés lo atrajo, como si una fuerza invisible lo llamara por su nombre. Dejó el rebaño y se acercó, cautivado. Iré a ver esta gran visión, pensó. ¿Por qué la zarza no se quema? Y cuando se aproximó, una voz lo detuvo. Moisés, Moisés. El sonido no era humano, era profundo, como si viniera de dentro del fuego y del mismo cielo. El corazón del hombre tembló. Aquí estoy, respondió con voz quebrada. Entonces la voz habló de nuevo. No te acerques. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Moisés cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba su ahumau allía. El fuego se movía sin viento, y de su interior resonó la voz que marcaría su destino. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al oír esto, Moisés cubrió su rostro. Nadie podía mirar a Dios y vivir. El fuego, sin consumir la zarza, comenzó a revelar su propósito. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor a causa de sus opresores, y he descendido para librarlos y sacarlos a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Las palabras eran como un trueno santo, pero lo que vino después hizo que el corazón de Moisés se detuviera. Ven por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés levantó la cabeza, confundido. ¿Quién soy yo para ir al Faraón? ¿Quién soy yo para liberar a Israel? La voz respondió con una fuerza que atravesó el tiempo. Yo estaré contigo. A Moisés no comprendía. Había pasado años oculto, exiliado, temeroso. Ahora Dios lo llamaba para regresar al lugar de su vergüenza. Si voy, dijo, y me preguntan quién me envía, ¿qué debo decirles? Y entonces el fuego habló una vez más, pronunciando un nombre que ningún hombre había oído jamás. Yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me ha enviado a vosotros. El fuego seguía ardiendo, y Moisés, postrado, lloró. No entendía cómo el Dios eterno lo había elegido a él, un fugitivo, un hombre marcado por el error. Pero Señor, dijo, yo no sé hablar bien, soy torpe de lengua. Y la voz le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo o al que habla? ¿No soy yo, el Señor? Ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de decir. Pero Moisés, temeroso, insistió, envía, te ruego, a otro. Entonces el fuego se estremeció, y el tono de Dios cambió, no con ira humana, sino con autoridad divina. Tu hermano Aarón saldrá a tu encuentro. Él hablará por ti, pero tú hablarás por mí. Toma este cayado en tu mano, porque con él harás señales ante el faraón. El viento sopló con fuerza, y el fuego se elevó como una columna viva. Moisés se levantó, sosteniendo el cayado, temblando no de miedo, sino de la carga sagrada que había recibido. Ya no era solo un pastor, era el mensajero del Altísimo, el elegido para liberar al pueblo de la esclavitud. Detrás de él, el fuego seguía ardiendo, como una promesa eterna en Dios. Estaría con él el hombre que había huido del faraón, volvería a enfrentarlo, pero esta vez no iría solo. El Dios del cielo caminaría con él. El fuego en el monte Joreb se apagó lentamente, pero dentro de Moisés algo seguía ardiendo.
ya no era el fuego de la zarza, era el fuego de la obediencia, de la misión, de la presencia viva de Dios. Durante días caminó en silencio por el desierto, llevando en su mano el cayado que Dios le había dado. A cada paso las dudas lo acompañaban, el viento del desierto parecía susurrarle al oído. ¿Y si no te creen? ¿Y si el faraón se ríe de ti? Pero más fuerte que el miedo resonaban las palabras que había escuchado frente al fuego: yo estaré contigo. Moisés regresó a la casa de su suegro Jetro y le dijo: déjame volver a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Jetro lo miró en silencio, como si en su sabiduría entendiera que ese viaje no era solo de regreso, sino de destino. Ve en paz, le respondió, y que el Dios de tus padres te acompañe. Antes de partir, Moisés se despidió de Séfora y de su hijo. Ella no sabía aún el peso de aquel llamado, pero en su mirada había amor y temor. Moisés los abrazó y prometió volver. El camino hacia Egipto era largo, y mientras avanzaba, el pasado revivía en su mente. Las murallas del palacio, el rostro del faraón, la sangre del egipcio en la arena, todo regresaba, como un eco que lo perseguía. Pero esta vez no iba huyendo del poder de Egipto, iba armado con el poder de Dios. En medio del camino, una figura se le apareció entre la arena. Era Aarón, su hermano, guiado por la voz del mismo Señor. Cuando se vieron, Moisés corrió hacia él y se abrazaron con lágrimas en los ojos. Dios me ha hablado, hermano, dijo Moisés, aún con la voz temblorosa. Aarón lo miró con asombro. El Dios de nuestros padres, él mismo me envía a liberar a su pueblo. Aarón guardó silencio unos segundos y luego asintió con una convicción que venía del cielo. Entonces, vayamos, ya hemos esperado demasiado. Juntos regresaron a Egipto. El desierto quedó atrás y ante ellos se levantó el inmenso imperio del Nilo. El pueblo hebreo los recibió con sorpresa. Los ancianos se reunieron y Moisés les contó todo lo que el Señor le había dicho. Mostró las señales: el cayado convertido en serpiente, la mano que se volvía leprosa y sanaba de nuevo. El pueblo lloró y se inclinó ante Dios, creyendo que por fin había escuchado su clamor. Después de tantos años de esclavitud, una esperanza comenzaba a nacer. Pero el verdadero desafío aún los esperaba el faraón. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante él, el salón del trono se llenó de tensión. El hombre que había sido príncipe ahora regresaba como mensajero del Dios de los hebreos. El faraón lo observó con una mezcla de desprecio y sorpresa. Moisés dijo con voz fría: pensé que habías muerto en el desierto. Moisés dio un paso al frente: vengo con un mensaje del Señor. El Dios de Israel deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. El silencio se quebró con una risa amarga. ¿El Dios de los esclavos? ¿Qué poder tiene ese Dios sobre mí?, respondió el faraón, alzando la mano con arrogancia. No conozco a ese Dios y no dejaré ir a Israel. La voz de Moisés tembló, pero no retrocedió. El Señor se manifestará. Él te mostrará su poder. El faraón lo miró con ira. Entonces, que tu Dios me pruebe. Pero mientras tanto, haré más pesado el yugo de tus hermanos. Que trabajen sin paja, pero produzcan el mismo número de ladrillos. Si tienen tiempo para soñar con libertad, que aprendan de nuevo lo que es el dolor Ípsilon, así lo hizo. Los capataces aumentaron la crueldad. Los esclavos fueron golpeados más que nunca. Cuando Moisés regresó al pueblo, lo recibió el llanto y el reproche. Desde que hablaste al faraón, le decían, todo ha empeorado. Nos prometiste libertad y solo nos has traído más sufrimiento. Moisés se apartó con el corazón quebrado. Levantó su rostro al cielo y clamó al Señor: ¿por qué permites esto? ¿Por qué me enviaste? Si no me escuchan, ni él ni mi pueblo. Entonces la voz de Dios volvió a hablarle, no desde el fuego, sino desde dentro de su espíritu. Ahora verás lo que haré al faraón. Con mano poderosa los dejará ir y con brazo extendido
los echará de su tierra. Yo soy el Señor, me acordé de mi pacto con Abraham, Isaac y Jacob Ambé. Y diles, yo los sacaré de la opresión, los redimiré con brazo fuerte, y los tomaré por pueblo mío. Moisés se arrodilló. Comprendió que la misión no era sencilla, pero era divina. El faraón había endurecido su corazón, pero Dios estaba a punto de mostrar su poder. El tiempo de la esclavitud estaba por llegar a su fin, y el Dios del cielo estaba por revelar quién tenía la verdadera autoridad sobre la tierra. El aire de Egipto se llenó de una tensión invisible. Los dioses del Nilo, los templos, las estatuas de oro, todo parecía observar con desprecio al pastor hebreo, que se atrevía a desafiar el trono más poderoso de la tierra. Moisés sabía que no era él quien hablaba, sino el Dios eterno que lo había enviado. Pero Eofarán, endurecido por el orgullo, no imaginaba que su propio reino pronto temblaría ante la voz del cielo. Dios habló a Moisés Ambé otra vez al faraón. Cuando te diga, muéstrame una señal, dirás a Aarón que arroje su vara delante de Elan. Así lo hicieron. El trono de Egipto los volvió a recibir entre sacerdotes hechiceros y la arrogancia del rey. Moisés levantó su voz. El Señor dice, deja ir a su pueblo, el faraón Gio. Otra vez tú, Moisés, muéstrame el poder de ese Dios. Del desierto, Aarón arrojó su vara al suelo, y la vara se convirtió en una serpiente viva. Los hechiceros egipcios hicieron lo mismo con sus artes, y también sus varas se transformaron en serpientes. Pero entonces, ante los ojos de todos, la serpiente de Aarón devoró las de ellos. El trono tembló, pero el corazón del faraón permaneció de piedra. No dejaré ir a Israel, dijo con frialdad. Y Dios le respondió con poder. La primera plaga cayó sobre el Nilo, el orgullo de Egipto. Moisés levantó su vara, y las aguas se tornaron en sangre. Los peces murieron, el olor fue insoportable, y el pueblo buscaba agua desesperado. Aún así, el faraón endureció su corazón. Entonces vinieron las ranas, que cubrieron palacios, templos y camas. El faraón llamó a Moisés, ruega a tu Dios que quite esto, y dejaré ir a tu pueblo. A Moisés oró, y las ranas murieron. Pero cuando el alivio volvió, el faraón mintió. Mi corazón no se doblegará ante tu Dios. Y el juicio continuó. El polvo de la tierra se convirtió en piojos. Los hechiceros intentaron imitar la señal, pero no pudieron. Esto es el dedo de Dios, dijeron, temerosos. Pero el faraón no escuchó. Entonces vino la cuarta plaga, nubes de moscas cubrieron Egipto, menos la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos. El faraón se asustó. Ofreced sacrificio aquí mismo, propuso. Pero Moisés respondió, no podemos. El Señor ha dicho que lo hagamos en el desierto. El faraón accedió otra vez y volvió a quebrar su palabra. La quinta plaga golpeó el ganado. La sexta cubrió a los egipcios de llagas. Nadie podía soportar el dolor, pero aún así el rey no cedía. Entonces Dios ordenó la séptima. Moisés levantó su mano al cielo y el granizo cayó como fuego mezclado con hielo. El trueno rugió, los campos fueron destruidos, los árboles arrancados de raíz. El faraón, temblando, clamó, he pecado, ruega al Señor que detenga esto, y os dejaré ir. Moisés oró, y el granizo cesó. Pero el corazón del faraón volvió a endurecerse. El juicio divino se volvió más severo. Dios dijo, he endurecido su corazón para mostrar mi poder. La octava plaga fue una oscuridad de langostas que cubrió los campos, devorando todo lo que quedaba. El faraón gritó, basta, marchaos, pero dejad a vuestros hijos aquí. Moisés respondió, iremos todos, con nuestros hijos y con nuestro ganado. No dejaremos nada. A la ira del faraón se desató. Sal de mi presencia, Moisés. Si vuelves a ver mi rostro, morirás. Y Moisés respondió con firmeza, bien has dicho, no verás más mi rostro, pero antes conocerás quién es el Señor,
Entonces cayó la 9ª plaga en tinieblas sobre Egipto durante 3 días. Era una oscuridad tan densa que podía sentirse. Los egipcios no veían la luz, pero en las casas de los israelitas había claridad. Y aún así, el faraón no cedió. El silencio que siguió fue el más pesado de todos. Dios habló a Moisés una última vez: una plaga más enviaré sobre Egipto, y después os dejará ir. Esta noche pasaré por la tierra y heriré a todo primogénito, desde el hijo del faraón hasta el del esclavo. Pero vosotros, mis hijos, marcaréis con sangre los dinteles de vuestras puertas, y el ángel de la muerte pasará de largo. Moisés escuchó con solemnidad. Aquella sería la noche en que Egipto conocería la justicia divina, y el pueblo de Israel vería la promesa cumplirse. El poder del faraón sería quebrado, y la libertad estaba a punto de nacer. La noche cayó sobre Egipto, densa y silenciosa, como si el aire mismo aguardara el juicio. Las casas de los hebreos se preparaban siguiendo las instrucciones que Dios había dado por medio de Moisés. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto, el primero de su rebaño, y tomar su sangre para marcar los postes y los dinteles de la puerta. Cuando vea la sangre, había dicho el Señor, pasaré de largo, y no habrá plaga sobre vosotros. El fuego de los hogares hebreos ardía, iluminando rostros llenos de temor y esperanza. Las madres abrazaban a sus hijos, los padres oraban en silencio. Era una noche como ninguna otra. El fin de 400 años de esclavitud estaba a punto de comenzar. Moisés caminaba entre las tiendas, observando a su pueblo. En sus ojos había lágrimas contenidas. Había visto el poder de Dios. Había enfrentado la dureza del faraón, pero nada se comparaba a lo que estaba por suceder. Aarón a su lado murmuró: ¿crees que el faraón cederá al fin? Moisés miró al cielo oscuro y respondió con voz: bajan esta noche. Egipto conocerá que el Señor es Dios. Después de esto, nos dejará ir a la medianoche. Llegó, y entonces el silencio se quebró en un grito desgarrador. Recorrió Egipto, luego otro y otro, desde las casas más humildes hasta el palacio del faraón. La muerte pasó como una sombra. Los primogénitos cayeron, y el llanto se extendió como un eco que cubría toda la nación. Ni una casa quedó sin duelo. El faraón, que dormía tranquilo en su palacio, despertó y encontró a su propio hijo muerto en sus brazos. El hombre más poderoso de la tierra cayó de rodillas, derrotado no por ejércitos, sino por el poder invisible del Dios de Israel. En medio de la noche, envió mensajeros a Moisés. ¡Levántate!, gritó el faraón entre lágrimas. Sal de mi pueblo, tú y los hijos de Israel. Id, servid a vuestro Dios, como habéis dicho. Llevad vuestro ganado, vuestras familias, y marchaos, y bendecidme también a mí. La palabra que Moisés había esperado por toda una vida finalmente se había cumplido. Dios había abierto el camino. El pueblo hebreo, apresurado, tomó sus pertenencias, sus hijos, sus animales. Las mujeres amasaron pan sin levadura, pues no había tiempo para esperar. Los egipcios, temerosos, les entregaban oro, plata y vestidos, rogando que se marcharan antes de que algo peor ocurriera. Y así, en la oscuridad de aquella noche sagrada, comenzó el éxodo, el mayor acto de liberación jamás contado. Más de 600,000 personas caminaron juntas, guiadas por Moisés. Sus pasos eran torpes, sus ojos se llenaban de lágrimas, pero sus corazones latían con libertad. El cielo sobre ellos parecía abrirse. El Dios que los había escuchado durante generaciones, ahora caminaba delante de ellos. Una columna de nube los guiaba de día, y una columna de fuego los alumbraba por la noche. Era la presencia viva del Altísimo, marcando el rumbo hacia la promesa. Moisés se detuvo un momento y miró hacia atrás. Las luces de Egipto se perdían a lo lejos, y el rugido de los lamentos aún se oía como un eco distante. Después de tantos años, el esclavo
se levantaba como un pueblo. Y el pastor que había huido del desierto, ahora se había convertido en el libertador de Israel. Sin embargo, el viaje apenas comenzaba. El desierto los esperaba. El faraón aún no había dicho su última palabra. Y el mar, ese muro inmenso de agua y misterio, pronto sería testigo del mayor milagro que el mundo haya visto. El amanecer encontró al pueblo de Israel avanzando por el desierto, guiado por la columna de nube que flotaba silenciosa en el horizonte. Los niños reían, las mujeres cantaban y los ancianos caminaban con lágrimas de gozo. Pero mientras ellos celebraban, en Egipto, el corazón del faraón volvía a endurecerse. La rabia lo consumía. ¿Qué hemos hecho?, gritó. ¿Hemos dejado ir a nuestros esclavos? Toda nuestra fuerza se ha ido con ellos. Ordenó al instante reunir su ejército, cajus dorados, cabalús, velocis, soldados armados con lanzas y espadas. El rugido de Egipto volvió a levantarse, esta vez con furia y deseo de venganza. Cientos de carros avanzaron a través de la arena, levantando una nube de polvo que cubría el horizonte. La persecución había comenzado. El pueblo hebreo acampó junto al Mar Rojo, un inmenso muro de agua que se extendía hasta donde la vista no alcanzaba. Allí, Moisés levantó su mirada y por un instante su corazón tembló. Detrás de ellos, el ejército de Faraón se acercaba con fuerza. Delante, solo había mar. El pánico se extendió entre el pueblo. ¿Nos trajiste aquí para morir en el desierto?, gritaban, pues algunos. Hubiera sido mejor servir en Egipto que perecer aquí. Moisés cerró los ojos. El ruido de los carros se acercaba, el viento soplaba con furia, pero su voz se levantó firme sobre el clamor del pueblo. No temáis. Estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que ahora veis, nunca más los volveréis a ver. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Dios habló desde la nube a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tú, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. El aire se volvió denso. Moisés se adelantó mientras el pueblo lo observaba en silencio. Alzó su vara sobre las aguas y el viento del oriente comenzó a soplar con una fuerza nunca vista. El mar rugió, se agitó, y ante los ojos atónitos de miles, el mar se abrió. Las aguas se levantaron como muros a derecha e izquierda, y en medio apareció un camino seco. La columna de nube se movió entonces, colocándose detrás del pueblo, separando a Israel de los egipcios. De un lado, luz, del otro, oscuridad. Y el pueblo comenzó a cruzar. Era una escena imposible. A madres con sus hijos, ancianos apoyándose en bastones, rebaños enteros atravesando el fondo del mar bajo un cielo de agua suspendida. El rugido del viento y el sonido de sus pasos formaban una sinfonía de fe. Cada paso era un milagro, cada respiración una victoria. Pero cuando el último israelita llegó al otro lado, el faraón y su ejército entraron tras ellos. Los carros relucían bajo la luz del amanecer, las lanzas brillaban y los gritos de guerra resonaban entre los muros de agua. El faraón creía tenerlos al alcance, pero lo que no sabía era que había entrado en el mismo campo del juicio de Dios. Entonces el Señor habló a Moisés una vez más: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. A Moisés obedeció. El viento cesó de golpe y las murallas líquidas comenzaron a caer. El rugido del mar cubrió los gritos del ejército y los carros quedaron atrapados en el barro. El agua los envolvió con furia. El mar volvió a su cauce y ni uno solo de los egipcios sobrevivió. El sol se elevó sobre un nuevo día. Las aguas tranquilas reflejaban la luz dorada del amanecer, como si el mismo cielo celebrara la victoria. Moisés miró el mar en silencio, con el rostro cubierto de lágrimas. El pueblo cayó de rodillas y un canto se levantó en la costa: el Señor es mi fuerza y mi canción, mi salvación. El caballo y su jinete arrojó al mar la libertad,
era ahora una realidad. Dios había demostrado su poder ante reyes, ante ejércitos, ante el mundo entero. Pero el viaje no había terminado. El desierto los esperaba, y con él la prueba más grande de todas. Aprender a confiar en Dios, no solo en el milagro, sino en el camino. El viento del desierto soplaba ardiente y seco. Las arenas doradas se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Y el pueblo caminaba bajo el sol, guiado por la nube del Señor. Atrás quedaba el mar que los había liberado. Delante, una tierra desconocida, vasta, silenciosa, implacable. Durante días caminaron sin hallar agua. Los niños lloraban, las bestias gemían, y el pueblo comenzó a murmurar. ¿Nos trajo Moisés hasta aquí para morir de sed? El eco de Egipto volvía a sus labios. Olvidaban los milagros, olvidaban el mar abierto. El miedo volvía a hablar más fuerte que la fe. Moisés, cansado y herido por las quejas, alzó su mirada al cielo. Señor, ¿qué haré con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Entonces Dios le dijo: toma tu vara con la que golpeaste el Nilo y toca la roca que está delante de ti. De ella brotará agua. Moisés obedeció, y cuando golpeó la roca, un torrente cristalino salió de ella. El pueblo bebió, los animales se calmaron, y el desierto se llenó de murmullos de asombro. Una vez más, el Dios invisible mostraba su fidelidad en medio del polvo. Pasaron los días, y el hambre llegó. Los estómagos vacíos despertaron la nostalgia por los banquetes de Egipto. En Egipto comíamos pan hasta saciarnos, decían, pero aquí morimos de hambre. Dios paciente volvió a responder con gracia. Haré llover pan del cielo, dijo, Ípsilon ao amanecer. El suelo del campamento amaneció cubierto de una sustancia blanca, suave como escarcha. El pueblo la recogió con asombro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Preguntaban. Y Moisés respondió: esto es el maná, el pan que el Señor os da para comer en cada mañana, caía del cielo. Y cada tarde el pueblo se saciaba con codornices que el viento traía al campamento. Dios mismo los alimentaba. El cielo se había convertido en su mesa, pero el desierto no solo probaba el cuerpo, probaba el corazón. Algunos guardaban más maná del necesario, desconfiando del mañana, y al día siguiente el pan se llenaba de gusanos. Otros se quejaban del cansancio, del calor, de la ruta, y aún así, día tras día, la nube avanzaba delante de ellos, y el fuego los acompañaba de noche, recordándoles que no estaban solos. En medio del camino, el pueblo se enfrentó a su primer enemigo, Amalek. Mientras Moisés observaba desde la colina, Josué dirigía la batalla. Cada vez que Moisés levantaba su vara, Israel prevalecía. Pero cuando bajaba sus brazos, Amalek tomaba ventaja. El cansancio lo vencía, hasta que Aarón y Ger se colocaron a su lado y sostuvieron sus brazos firmes hasta la puesta del sol. Así, Israel venció. Y Moisés levantó un altar y lo llamó: El Señor es mi estandarte. El desierto no era un castigo, era una escuela. Cada día el pueblo aprendía algo sobre su Dios y algo sobre sí mismo. En la Soldat comprendían que la verdadera libertad no consistía en huir de Egipto, sino en permitir que Egipto saliera de sus corazones. El polvo seguía levantándose bajo sus pies y la nube seguía moviéndose hacia el horizonte. El destino los esperaba, el monte donde Dios los llamaría a sí mismo. Y allí, en la cima de una montaña envuelta en fuego y humo, Moisés conocería el rostro del Eterno. El camino del desierto los llevó finalmente hasta los pies de una montaña imponente. El Sinaí se alzaba como un gigante de piedra que tocaba el cielo, envuelto en nubes oscuras y silencio. El pueblo acampó frente a él, sin saber que aquel sería el lugar donde el cielo y la tierra se encontrarían. Dios habló a Moisés desde la nube: Suba a un monte y di a los hijos de Israel: a vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os llevé sobre alas de águila y os traje a mi ansi. Escucháis mi voz y guardáis mi pacto. Seréis mi pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra. Moisés descendió
y reunió al pueblo. Las palabras resonaron entre las tiendas, y el pueblo respondió con un solo corazón: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Entonces, Dios ordenó que se prepararan. Purifica al pueblo hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén listos para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todos durante 3 días. El campamento se llenó de expectación. Nadie dormía profundamente. El sonido del viento era distinto, como si el aire mismo cargara con una promesa divina. Los niños observaban las nubes que se formaban sobre la cima, y los ancianos recordaban los truenos del mar. Algo grande estaba por ocurrir, y al amanecer del tercer día, el cielo rugió. Relámpagos cruzaron la montaña. Un sonido de trompeta, largo y poderoso, retumbó sobre el desierto. El pueblo tembló. Moisés miró hacia la cumbre, y el fuego descendió. El monte humeaba como un horno, y todo el Sinaí se estremecía violentamente. Era como si el universo mismo se inclinara ante la presencia de su Creador. Entonces, una voz se oyó desde el fuego. Era profunda, temible, majestuosa. El sonido atravesaba el alma. Dios habló, no a uno, sino a todo un pueblo reunido ante él. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás. El sonido de su voz llenó el aire. El fuego danzaba sobre las rocas, y el pueblo, aterrorizado, se cubría el rostro. Ningún hombre puede oír su voz y vivir, decían. Rogaron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios directamente, para que no muramos. Moisés respondió: no temáis. Dios ha venido para probaros, para que su temor esté delante de vosotros y no pequéis. Entonces subió solo, caminando hacia el fuego. Cada paso resonaba sobre la piedra ardiente. El cielo rugía, y la nube lo envolvía por completo. En la cima, Moisés se postró, y allí, en medio del trueno, Dios escribió con su propio dedo las palabras del pacto sobre 2 tablas de piedra. Durante 40 días y 40 noches, Moisés permaneció en la montaña. No comió ni bebió. El fuego no lo consumió, porque el Espíritu de Dios lo sostenía. El Señor le habló cara a cara, como un amigo habla con su amigo. Le reveló leyes, principios y los planos de un santuario donde su presencia habitaría entre los hombres. Mientras tanto, en el valle, el pueblo esperaba. Pero la espera se hizo larga, y la fe, frágil como el polvo, comenzó a temblar. Los días pasaron, el sol nacía y moría sobre el desierto, pero Moisés no descendía del monte. 40 días habían transcurrido desde que subió envuelto en fuego y nube. El pueblo, impaciente y temeroso, comenzó a murmurar entre sí: ¿qué habrá sido de Moisés? Decían algunos: quizás murió en el fuego. ¿Quién nos guiará ahora? Otros, más audaces, se acercaron a Aarón y le hablaron con voz decidida: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya pasado a Aarón. Presionado por la multitud, cedió. Traedme los pendientes de oro de vuestras esposas, de vuestros hijos e hijas, dijo. El pueblo los trajo con entusiasmo. Aarón los fundió al fuego, y con sus propias manos moldeó un becerro de oro. Cuando lo vio terminado, el pueblo gritó de alegría: este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Levantaron un altar delante de la estatua, ofrecieron sacrificios y se entregaron a la fiesta. El sonido de flautas y tambores llenó el campamento, mezclado con risas, danzas y gritos de idolatría. Era el eco de Egipto, regresando al corazón del pueblo. Mientras tanto, en la cima del Sinaí, el fuego aún ardía, y la voz de Dios
se detuvo. El Señor habló con gravedad. Desciende pronto, Moisés. Tu pueblo, que sacaste de Egipto, se ha corrompido. Se han apartado del camino que les mandé, y se han hecho un becerro de fundición. Han dicho: este es nuestro Dios. Ahora déjame que mi ira se encienda contra ellos y los consuma. De ti haré una gran nación. Moisés cayó rostro en tierra. Su corazón se estremeció. Señor, clamó, ¿por qué se encendería tu ira contra tu pueblo que sacaste con mano poderosa? ¿Por qué dirán los egipcios? Los sacó para destruirlos en el desierto. Acordaos de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus siervos, a quienes juraste multiplicar su descendencia, y el Señor, en su misericordia, se contuvo. Pero la mirada de Moisés estaba llena de fuego cuando descendió de la montaña. En sus manos llevaba las tablas del testimonio, escritas por el dedo de Dios. El sonido de la música lo guió hacia el campamento, y cuando vio con sus propios ojos el becerro dorado y la multitud danzando alrededor de él, algo dentro de su alma se quebró. Sus manos temblaron, sus ojos ardieron de indignación. Levantó las tablas sobre su cabeza y con un grito de dolor y furia las arrojó contra las rocas. Las tablas del pacto se rompieron. El sonido del quiebre resonó como un trueno y el campamento cayó en silencio. Moisés tomó el becerro, lo arrojó al fuego, lo molió hasta hacerlo polvo y lo mezcló con agua. Obligó al pueblo a beberla para que sintieran la amargura de su traición. Luego se volvió hacia Aarón. ¿Qué te hizo este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Aarón, avergonzado, intentó justificarse. ¿Tú sabes que el pueblo es inclinado al mal? Me trajeron el oro, lo eché al fuego y salió este becerro. Entonces Moisés se puso a la entrada del campamento y clamó con voz fuerte: ¿quién está de parte del Señor? Venga conmigo. Los hijos de Leví se reunieron junto a él y ejecutaron juicio sobre los idólatras. Aquel día cayó una multitud. El pueblo comprendió que la libertad sin obediencia conduce de nuevo a la esclavitud. Moisés volvió a subir al monte. Subió agotado, con el rostro cubierto de polvo, y oró con lágrimas. Este pueblo ha cometido un gran pecado, pero sí puedes perdonarlo. Hazlo, Señor, y si no, bórrame a mí de tu libro que has escrito. El cielo guardó silencio, y entonces la voz del Señor respondió con ternura y justicia: al que peque contra mí, a ese borraré de mi libro. Ve ahora, guía a mi pueblo. Mi ángel irá delante de ti. A Moisés descendió una vez más el fuego del Sinaí. Aún humeaba. El rostro del profeta brillaba con una luz que los hombres no podían mirar. Era la gloria de aquel que había hablado con Dios. Cara a cara, el polvo del desierto aún flotaba en el aire. El campamento de Israel permanecía en silencio después del juicio. Los rostros estaban cansados, los corazones heridos. El becerro de oro había dejado una cicatriz profunda, un recordatorio de cuán fácil es olvidar a Dios cuando la espera parece larga. Moisés, con el rostro aún resplandeciente, reunió al pueblo. Dios había hablado nuevamente con él. Hazme un santuario, había dicho el Señor, para que yo habite en medio de ellos. Esa frase cambió todo. El Dios que había abierto mares y hecho temblar montañas, ahora quería morar entre su pueblo, no en un palacio, ni sobre un trono de oro, sino en medio de las tiendas de hombres imperfectos, para enseñarles su camino día tras día. El pueblo comenzó a traer ofrendas. Traían oro, plata, lino fino, pieles, maderas preciosas, piedras de ónice y jacinto. Cada uno daba con alegría, no para un ídolo, sino para el Dios vivo. Los artesanos trabajaban con manos temblorosas de devoción. Betzalel, lleno del Espíritu de Dios, diseñaba cada detalle con precisión celestial. El tabernáculo tomaba forma un santuario móvil, hecho de tela, madera y oro, pero lleno de una gloria que ninguna estructura humana podía contener. En el corazón del tabernáculo se colocó el arca del pacto en una caja de madera recubierta de oro puro, donde se guardarían las tablas del testimonio, la vara de Aarón y una porción del maná. Sobre ella, 2 querubines de oro
extendían sus alas, cubriendo el propiciatorio. Era el trono invisible de Dios sobre la tierra. Y cuando el arca fue colocada en su lugar, una nube descendió del cielo y llenó la tienda. La presencia del Señor cubrió el tabernáculo como fuego envuelto en neblina, y el pueblo cayó rostro en tierra, temblando y asombro. Moisés no podía entrar, porque la gloria del Señor lo llenaba todo. Era el mismo fuego que había ardido en la zarza, la misma voz que había tronado en el Sinaí, ahora habitando entre los hijos de Israel. El cielo no estaba lejos. Dios caminaba con ellos. Desde aquel día, cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, el pueblo sabía que era hora de marchar. Y cuando la nube descendía, sabían que debían acampar. Día y noche, una columna de fuego iluminaba su camino. Era la señal de que el Dios del universo había decidido no abandonarlos, a pesar de su debilidad. Moisés, al ver la nube moverse sobre el santuario, murmuró con voz quebrada: «Ansí tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, porque ¿en qué se conocerá que tu pueblo y yo hallamos gracia ante ti, si no es en que tú vas con nosotros?» Y el Señor respondió: «A mi presencia irá contigo, y te daré descanso». Desde entonces, cada paso del pueblo fue guiado por esa promesa. La nube se convertía en su escudo, el fuego en su guía, y aunque el desierto seguía siendo inmenso y peligroso, ya no caminaban solos. La libertad que Dios les había dado no era solo para llevarlos a una tierra, sino para enseñarles a vivir con su presencia dentro de ellos. El mismo Dios que los liberó del faraón, ahora los liberaba del miedo, de la culpa y del silencio. El campamento se dormía bajo el resplandor del fuego divino, y Moisés, desde su tienda, contemplaba la luz que flotaba sobre el tabernáculo. Sonreía en silencio, sabiendo que el Dios que lo había llamado en el desierto, el que había hablado desde la zarza ardiente, ahora descansaba entre su pueblo. Y mientras las estrellas cubrían el cielo, la voz de Dios seguía viva en el viento del Sinaí: «Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». El amanecer iluminó el desierto con un resplandor dorado. La nube del Señor se elevó sobre el tabernáculo, y el sonido de trompetas rompió el silencio. Era la señal. Había llegado la hora de marchar. Las tribus se preparaban. 12 banderas ondeaban bajo el viento, cada una con su símbolo, su historia y su promesa. Los niños corrían entre las tiendas, los ancianos oraban, y los sacerdotes se acercaban al arca del pacto que marcharía al frente del pueblo. Era la presencia de Dios abriendo camino entre arenas y montañas. Moisés caminaba al frente, su rostro marcado por el tiempo, pero con los ojos encendidos por una fe que no conocía descanso. Sabía que el viaje sería largo, que la tierra prometida aún estaba lejos, pero también sabía que el mismo Dios que había dividido el mar seguía guiándolos con la misma voz que ardía en la zarza. El desierto se extendía sin fin. Durante el día, el sol golpeaba con furia. Durante la noche, el frío atravesaba los huesos. Y aún así, el pueblo seguía, paso a paso, bajo la nube que los cubría como un escudo. Con el paso de los días, el cansancio comenzó a pesar más que las sandalias. Algunos murmuraban, otros se quejaban del hambre, y muchos recordaban Egipto con nostalgia. El pan era abundante allá. «Aquí solo tenemos este maná», decían. Sus palabras caían como piedras sobre el corazón de Moisés. Una noche, mientras el campamento dormía, Moisés se apartó. Se arrodilló sobre la arena y levantó su voz al cielo: «Al Señor, este pueblo es tuyo. Tú los escogiste. Yo solo soy un hombre. Dame fuerzas para guiarlos, y danos pan para creer, agua para no desfallecer, esperanza para no rendirnos». Y el Señor escuchó. El viento cambió su curso, y al amanecer, bandadas de codornices descendieron sobre el campamento. El pueblo comió hasta saciarse. Luego, Moisés golpeó una roca, y de ella brotó un torrente de agua que corrió como un río en medio del desierto. Los hombres bebieron, los niños rieron, y las mujeres levantaron sus rostros agradecidas. Pero Dios no solo les enseñaba
a sobrevivir, sino a confiar. El maná caía cada mañana, suficiente para el día, nada más. No podían guardarlo ni acumularlo, porque cada amanecer era una nueva lección. La provisión de Dios no se almacena, se recibe con fe. Así avanzaron, guiados por la columna de fuego. A veces la nube se detenía por días, otras veces por semanas, y el pueblo aprendía a esperar. La fe, descubrieron, no solo camina, también sabe detenerse. Cuando Dios dice, espera, en medio del viaje, los enemigos surgieron, tribus del desierto los atacaban, intentando robar lo poco que tenían. Pero cuando Moisés alzaba sus brazos hacia el cielo, Israel prevalecía. Y cuando los bajaba, el enemigo ganaba terreno. Aarón y Her, viendo el cansancio de su líder, le sostuvieron los brazos hasta la puesta del sol. Y así, el pueblo de Dios venció. Cada batalla, cada tormenta, cada noche sin luna tenía un propósito: forjar en ellos un corazón que no dependiera del oro ni del poder, sino de la presencia del Dios que los acompañaba. El desierto se convirtió en su escuela, y mientras las generaciones pasaban, una nueva fe nacía entre ellos, la fe que no se basa en lo que ven, sino en lo que creen. Moisés sabía que el viaje era más que un camino hacia una tierra, era el camino hacia una promesa eterna, un pacto entre el cielo y los hombres. Esa noche, antes de dormir, miró las estrellas y dijo en voz baja: Padre, si tú estás con nosotros, no temeremos el desierto. Porque incluso aquí, entre el polvo y la nada, florece tu gloria. Y sobre el campamento, la nube volvió a descender, envolviendo todo con su luz suave. Era el abrazo de un Dios que nunca se aleja. Los años habían pasado como arenas movidas por el viento. El pueblo había crecido. Los niños que salieron de Egipto ahora eran padres, y sus hijos no conocían la esclavitud, sino el desierto. El lugar donde aprendieron a depender solo de Dios a Moisés ya era un anciano. Su cabello blanco reflejaba los rayos del sol, como si guardara en él el fuego de la zarza ardiente. Había guiado a un pueblo rebelde, amado y herido, pero nunca abandonado. El camino había sido largo, lleno de milagros y lágrimas, de promesas y silencios. Una mañana, el Señor habló nuevamente a su siervo Moshe: Sub a Monte Nebo y mira la tierra que he dado a mi pueblo. No entrarás en ella, pero la verás con tus ojos, porque fuiste fiel en todo lo que te mandé. Moisés ascendió despacio, paso a paso, mientras el viento del desierto lo acompañaba como un viejo amigo. Desde Lu Autu contempló el horizonte. Allí estaba Canaán fértil, verde, bañada por ríos y colinas, la tierra prometida. El sueño que había cargado toda su vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Era el llanto de quien comprende que ha cumplido su propósito. Moisés no vería las murallas caer, ni las ciudades conquistadas, pero había abierto el camino para que otros lo hicieran. El pueblo que una vez temió el mar, ahora tenía fe para cruzar cualquier frontera. Se arrodilló sobre la cima del monte, miró al cielo y murmuró al Señor: fuiste fuego en la zarza, voz en el Sinaí, nube en el día y fuego en la noche. Me diste palabras cuando no sabía hablar, fuerza cuando el cansancio me vencía. He visto tu gloria y tu fidelidad. Si hoy mi viaje termina, que mi espíritu halle descanso en ti. El viento sopló con una dulzura que solo el cielo puede ofrecer. El monte se llenó de luz y en un instante de paz, el siervo de Dios cerró los ojos y su alma fue llevada a la presencia del Altísimo. El pueblo lloró su partida, pero sobre su tumba no hubo monumento, ni templo, ni piedra, porque su legado no estaba escrito en mármol, sino en los corazones de los que aprendieron a creer. Josué, su discípulo, tomó el liderazgo, y cuando el pueblo cruzó el Jordán, el eco del nombre de Moisés aún resonaba entre las montañas. Era el eco de un hombre que caminó con Dios, que desafió reinos, mares y multitudes,
y que enseñó a una nación entera que la verdadera libertad no está en llegar, sino en obedecer. La historia de Moisés no terminó con su muerte. Vivía en cada nube que cubría el campamento, en cada palabra de la ley, en cada corazón que elegía confiar cuando no veía el camino. Y así, el cielo escribió sobre él una sola frase que bastaba para resumir su vida entera, y nunca más se levantó en Israel profeta como Moisés, a quien Dios conoció cara a cara. El desierto quedó atrás. La promesa se cumplió. Y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob seguía reinando, fiel a su palabra, eterno en su amor. Porque los hombres pasan, pero las promesas de Dios jamás mueren.